Hola, Dios te bendiga. Qué alegría saber que estás viendo este video. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Continuamos con la serie 2 de Mejores Amigos y hoy corresponde la lección número 3, titulada El Señor Jesús es el Cordero de Dios. El versículo a memorizar se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Dios creó al hombre para su gloria. Dios quería personas que le amaran, le obedecieran y trajeran gloria a su nombre. Pero el primer hombre de Dios, Adán, se rebeló contra él, contra Dios, y trajo pecado y muerte al mundo. Piensa en qué significó esto para Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, el pecado arruinó su bella creación. Piensa en cómo esto lastimó el corazón de Dios. La Biblia dice en Génesis 6, 5 y 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y le dolió en su corazón. Desde el principio, Dios le enseñó a su pueblo que ellos debían ofrecer un animal inocente, usualmente un cordero, como sacrificio por sus pecados. Una persona que quería ser perdonada de sus pecados llevaría el cordero a un sacerdote. La persona pondría su mano sobre el cordero y diría algo como esto: he pecado, pero Dios ha permitido que este cordero muera en mi lugar para que yo pueda ser perdonado de mis pecados. El cordero tenía que ser sacrificado de una manera tal que la sangre fuera derramada. Dios había dicho: y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir expiación? Un pago por los pecados de esa persona. Lo dice la Biblia en Levítico 17, 11. ¿Qué estaba Dios enseñándole a las personas? Él les estaba enseñando que el pecado es algo terrible a su vista. Es tan terrible que la sangre de un animal inocente debe ser derramada por sus pecados. La Biblia dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Perdón de pecados. ¿Puede la sangre de un animal borrar nuestros pecados? No, no puede. Pero cuando un cordero es sacrificado, era una imagen de cómo el Hijo de Dios un día moriría en la cruz para borrar nuestros pecados. Por miles de años, las personas sacrificaban corderos como Dios los había enseñado, les había enseñado. Dios aceptaba estos sacrificios como una cobertura por sus pecados hasta que el Señor Jesús viniera. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, él clamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan 1:29. ¿Qué significa el nombre el Cordero de Dios? Significa que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es el sacrificio completo y perfecto por nuestros pecados. No hay necesidad ahora de cualquier persona ofrecer un animal como sacrificio de sus pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por los pecados de
todas las personas por la eternidad, porque Él es el Hijo de Dios sin pecado. Entonces, el Señor Jesús podía morir por los pecados de todo el mundo. Él murió por mis pecados, Él murió por tus pecados. Muchas personas no entienden por qué Jesús murió en la cruz. Ellos dicen, porque Dios no podía simplemente perdonarlos. ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Dios no podía simplemente perdonarnos porque Él es santo y justo. Él debe castigar el pecado. La Biblia dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Lo dice la Biblia en el libro de Salmos 145, verso 17. Dios no podía pasar por alto nuestros pecados o pretender que no sabía de ellos. Hemos pecado y merecemos ser castigados. Dios nos ama y quiere salvarnos, pero no puede ser injusto. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Lo resolvió pagando Él mismo el precio por nuestros pecados en la persona de su Hijo. La siguiente historia ilustra esto que estamos hablando. Presta mucha atención. La historia se titula La aguja de tejer de la abuela. Joaquín vivía con su abuela. Joaquín amaba a su abuela y ella lo amaba a él. Pero Joaquín tenía el mal hábito de robar. La abuela de Joaquín lo castigaba una y otra vez por robar, pero él no dejaba de robar. Un día la abuela le dijo, Joaquín, te amo demasiado como para dejarte continuar haciendo esto. La próxima vez que vengas a casa con cosas que no te pertenecen, voy a tomar una de estas agujas de tejer y la voy a calentar bien caliente en el fuego. Luego te voy a quemar la mano tan gravemente que nunca lo olvidarás. ¿Amaba la abuela a Joaquín o lo odiaba? Ella lo amaba. Joaquín no robó nada por mucho tiempo. Él sabía que su abuela cumpliría lo que decía. Pero un día, Joaquín empezó a robar de nuevo. Vino a casa con los bolsillos llenos de cosas robadas. Él trató de esconder sus artículos robados, pero su abuela lo vio. ¿Dónde conseguiste esas cosas?, preguntó la abuela. Y no hubo respuesta. Dime, Joaquín, ¿dónde conseguiste esas cosas?, preguntó la abuela de nuevo. Y seguía sin dar respuesta. Has estado robando de nuevo, dijo la abuela. Tú sabes lo que te dije. Sabes que siempre cumplo mi palabra. La abuela buscó la aguja de tejer de metal, la puso en el fuego. Cuando estaba roja del calor, llamó a Joaquín y le dijo, hijo, dame tu mano. Joaquín estaba temblando mientras le daba la mano, pero él sabía que había actuado mal. Él sabía que merecía ser castigado. La abuela pausó un momento y dijo, hijo, quiero que veas lo serio que es robar. Mereces este castigo, pero te amo tanto que voy a tomar el castigo por ti. Con esas palabras, soltó la mano de Joaquín. Tomando la aguja de tejer caliente, quemó su propia mano gravemente. Mostrando su mano quemada, le dijo,
Mira mi mano, Joaquín. No quites tu mirada de ella. Eso fue lo que me costó que tú robaras. Joaquín dijo: cuánto mi abuela me ama y lo que mi pecado le costó. Eso detuvo mi pecado de robar. ¿Qué causó que la abuela sufriera tanto? ¿Fueron los pecados de Joaquín? ¿Qué causó que el Señor Jesús sufriera y muriera en la cruz? Fueron nuestros pecados, mis pecados y tus pecados. Cada uno de nosotros puede decir: fueron mis pecados que pusieron a Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz nos muestra que Dios es justo. Dios no pasó por alto nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él mismo, en la persona de su Hijo. La muerte de Cristo en la cruz nos muestra que Dios es amor. En entregar a su Hijo a morir por nosotros, Dios ha hecho el sacrificio más grande que podamos saber cuánto Él nos ama. Dios nos está diciendo: yo les he dado a mi Hijo para que sea su Cordero, el que murió por todos tus pecados. En el momento en que lo aceptes como tu Salvador, te perdonará de todos tus pecados por siempre. Yo soy salvo por creer en el Señor Jesús y recibirle como mi Salvador. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, Él se convierte en mi Cordero, en el que murió por mis pecados. Dios me perdona en el momento en que acepto a Jesús como mi Salvador. Dios me perdona de todos mis pecados. Si tú ya crees en el Señor Jesús, Él es tu Salvador. Ora dándole gracias porque Él ya pagó por tus pecados. Y habla a otros niños acerca de quién es el Cordero de Dios. Y si aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, puedes orar de la siguiente manera. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios Padre, creo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que Él murió por mis pecados, pagó el precio que yo debía pagar. Me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a vivir confiado en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En esta lección aprendimos 3 grandes verdades. Número 1. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, Dios le enseñó a su pueblo a ofrecer un cordero como sacrificio por sus pecados. Número 2. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que derramó su preciosa sangre en la cruz por los pecados de cada persona. Número 3. Cuando acepto al Señor Jesús como mi Salvador, Dios me perdona de todos mis pecados. Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas de repaso. Número 1. En los tiempos del Antiguo Testamento, para ser perdonado de sus pecados, ¿qué tenían que hacer las personas? Número 2. ¿Puede la sangre de un animal borrar nuestros pecados? Número 3. El Señor Jesús es llamado el Cordero de Dios.
¿Por qué? Número 4. ¿Por qué razón Dios no podía simplemente perdonarnos sin enviar a su Hijo a morir por nosotros? Número 5. ¿Qué versículo aprendimos hoy? Número 6. Memoriza Juan 1:29. Espero que hayas aprendido que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Dios te bendiga. No te pierdas la próxima lección.